Muy buenas, ¿qué tal estás? Sobre todo, bienvenido a este vídeo porque de verdad te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para que esta sea tu pretemporada definitiva, para que pierdas grasa, para que mejores ese rendimiento, para que dejes de ser el último y te quedes en todas las subidas, en todos los puertos y que de verdad puedas aguantar e incluso llegar a ser competitivo. Y es que en este vídeo, ¿vale? Vamos a ver cómo comer, cómo estructurar la nutrición sobre todo en este periodo de pretemporada que viene ahora de septiembre, octubre, noviembre, ¿vale? Para llegar a marzo siendo otro ciclista. Quien dice marzo dice enero, ¿vale? Al final van a ser unos 3, 4 meses que te van a permitir llegar al siguiente nivel. Vamos a ver qué comer según el entreno del día, es decir, qué es lo que hay que dar al cuerpo en función de lo que hagas cada día, cómo repartir esos macronutrientes y sobre todo cómo se afina sin dejar de lado el rendimiento. Entonces, este vídeo sobre todo es para aquella persona, para aquel ciclista, para aquella ciclista que, oye, ya tiene entrenador, o ya tiene entrenadora, que obviamente ahora va a aprovechar para meter más volumen y que sobre todo quiere sacarle el máximo partido, ¿vale? Para llegar a una carrera, para llegar a una competición o incluso sentirse competitivo. Entonces, dicho esto, vamos directamente al grano. Y lo primero de todo, y lo que necesito que entiendas, no has de comer lo mismo todos los días. Has de comer en función del tipo de entrenamiento que tienes, porque seguramente a lo mejor no te has parado a pensar o simplemente recalculas un poco, subes un poco de hidratos, bajas un poco de hidratos. Al final, tu cuerpo no necesita lo mismo un día de descanso que un día de series, que un día de tirada larga. Y de esto se trata, de que poco a poco le vayamos dando los estímulos correctos al cuerpo para que no tengamos que meterle más horas y más horas y más horas, sino que simplemente podamos aprovechar al máximo todo el tiempo que ya estamos dedicando. Que ahora que empieza septiembre, ahora que empieza octubre, noviembre, la carga de estrés laboral va a aumentar. Oye, no podemos dedicarle más tiempo al entrenamiento, pues vamos a centrarnos y vamos a intentar corregir todo aquello que ya hacemos, que como es el comer, para sacarle el máximo partido, ¿vale? Porque el error más común que nos encontramos, ¿vale? Dentro del equipo durante esta pretemporada no es comer de más ni comer de menos, es sobre todo comer lo mismo y no prestar atención a eso y comer porque tienes mucha prisa, lo vas dejando todo a lado y prefieres sacar el entrenamiento antes que sentarte y hacer un buen preentreno. Y esto es fundamental porque sin hidratos no hay combustible. Y seguramente ahora mismo ya lo tengas ahí puesto de, oye, los hidratos son importantes, pero no me voy a pasar porque si no voy a engordar. Olvídate de esto. Porque los hidratos han de ir modulándose, ¿vale? Y cuando tú tienes un entrenamiento alto, o sea, de intensidad alta, un entrenamiento de series o incluso una tirada larga, olvídate de tenerle miedo a los carbohidratos. Has de ajustar muy bien al gasto del día y ahora lo vamos a ver, ¿vale? Y sobre todo también, para que lo tengas en cuenta, la proteína es importante, pero no te pases. O sea, con una pechuguita de pollo vas que sobra. No hace falta que la proteína sea ni productos más proteína, nada por el estilo. No, no es necesario. Al final tenemos un gasto energético bastante elevado. Todos los que entrenamos, pues eso, que le metemos caña a la bici y entrenamos 4 o 5 días por semana, ¿vale? Con meter suficientes hidratos ya llegamos a las recomendaciones necesarias o lo que necesita tu cuerpo, los requerimientos nutricionales de gramos por kilo de peso de proteína, ¿vale? Entonces, dentro de todo esto, ¿vale? ¿Cuánto hidrato hemos de meter según el día? Y esto, muy sencillo para que tengas así una idea general, ¿vale? Todo esto va en función de gramos por kilo de peso, es decir, todo va en función de lo que peses. Obviamente, si pesas 60 kilos, vas a tener que comer menos que una persona que pesa 90 kilos, como es mi caso, ¿vale? Y va todo muy en base a esto, ¿vale? Entonces, tenemos diferentes tipos de entrenamiento. Tenemos días de descanso, días de rodaje suave, días de calidad de series, días de intensidad alta, días de tirada larga y días de pues, competición o aquella tirada larga que sabes que te vas a calentar y esto. ¿Vale? Entonces, no hay mucho misterio. Aquí tienes los gramos por kilo de peso que necesitas. ¿Vale? Ahora bien, aquí la clave y lo complicado es cómo materializamos todo esto y lo trasladamos a los platos. ¿Cómo los distribuimos? Pues obviamente también es importante el quedarte un poco con las cantidades de tus platos y ir adaptando, y ir probando, y ir entendiendo que necesita tu cuerpo. Y obviamente también entender que el día de intensidad alta, gran parte de estos carbohidratos que vamos a meter alrededor del entrenamiento han de ser de rápida asimilación. En cambio, que estos días de descanso no necesitas carbohidratos de rápida asimilación. Podemos optar por carbohidratos más complejos, que meter algo más de fibra,
que va a ser mucho más saludable y nos va a ayudar también a cuidar todo el tema de la microbiota intestinal. Que esto es otra cosa que muchos ciclistas dejan aparte. Y dicen, vale, oye, vamos a meter muchos carbohidratos durante el entreno, durante las tiradas largas y todo, y luego a la mínima que se salen un poco de comer cosas diferentes, se les revienta el estómago. ¿Por qué? Porque no saben ajustar todo el tema de, oye, pues estos días de menor intensidad o de rodaje suave o de descanso, vamos a meter algo de fibra para intentar resetear esta microbiota y que sobre todo pues se mantenga saludable. ¿Vale? Entonces, para que te hagas una idea, para un ciclista de 70 kilos, ¿vale? Un día de descanso son unos 210 gramos y un día de marcha, en ese sentido, son 550 gramos, ¿vale? Y ese mismo cuerpo, pero simplemente pues ir ajustando en función de la intensidad y de lo que va haciendo, ¿vale? Aquí he puesto un ejemplo de un ciclista de unos 70 kilos, ¿vale? Y a nivel, no quiero que os quedéis con las calorías, pero simplemente para que os hagáis una idea. En un día de rodaje suave podemos estar en torno a los 2.700, ¿vale? Y si nos fijamos, pero me voy a hacer aquí un poco más pequeño, si nos fijamos, sobre todo estos días, pues obviamente a nivel de hidratos, pues no necesitamos tanto, ¿vale? Es un día de rodaje suave. Pero ojo, no necesitamos tanto no significa que no la necesitemos. Entonces, oye, los hidratos son primordiales, siempre, siempre y siempre. Entonces, priorizar esos carbohidratos siempre. Luego nos vamos a por la proteína, que ya te digo que 2 gramos por kilo de peso es que incluso es más que de sobra, pero más que de sobra, esto lo he puesto incluso también para tema de, pues, si hay mucha fatiga, si estamos metiendo muchísimo volumen, es en casos extremos, con llegar a 1,6 gramos por kilo de peso tenemos más que de sobra, ¿vale? De hecho, bueno, podríamos incluso bajarlo un poco más, pero bueno, con llegar a 1,6 tendríamos que de sobra y la clave aquí son los hidratos. Es asegurarnos y las grasas son el extra, por así decirlo, ¿vale? Porque cuanto más duro es el día, obviamente van a subir más los hidratos y sobre todo también más baja la grasa, si te fijas. Porque cuanto más días de series, cuanto más intensidad, más carbohidratos necesitamos, más glucógeno, más glucosa necesita nuestro músculo para poder funcionar y llegar a esa intensidad. Esto podríamos entrar en otro vídeo, cómo funcionan los diferentes mecanismos de vías energéticas y todo, pero no es el objetivo. El objetivo sobre todo es, oye, vamos a ver exactamente cómo lo podemos bajar a tierra todo esto. ¿Vale? Entonces, importante, ¿vale? Así a nivel general, hidratos, combustible principal, obviamente, suben y bajan el gasto, ¿vale? En función de si es un día duro, si es un día de carga, si es un día suave, si obviamente reducimos este volumen. Al final, los carbohidratos van a ser los que te van a dar esos vatios, ¿vale? Te van a dar esa potencia. Después, la proteína, obviamente, es el ladrillo que lo construye, que mantiene toda la estructura, ¿vale? Y luego las grasas, es literalmente el relleno. Olvídate de las grasas, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú estás en un punto ahora mismo que si simplemente metiéndole volumen y metiéndole volumen y metiendo volumen, si tú eres de estos ciclistas que no se calienta mucho, vas a conseguir mantener durante mucho tiempo, durante tus entrenos, esta frecuencia cardíaca bastante baja. ¿Y eso qué significa? Que el cuerpo va a priorizar ya de por sí bastantes grasas. Entonces, ya no es una cuestión de, ay, es que no estoy tomando suficiente grasa, tu cuerpo ya tiene almacenada muchísima grasa. De hecho, llevas entrenando ya varios años. Tienes depósitos de grasa intramusculares que el cuerpo va a utilizar y el músculo va a utilizar para obtener energía. Entonces, deja de pensar que por comer más grasa vas a empezar a utilizar más grasa, porque no es del todo así. Entonces, asegúrate muy bien de meter los suficientes hidratos para poder mantener todos estos vatios a lo largo de esas tiradas largas y también aumentar tu capacidad aeróbica, tu capacidad también anaeróbica en aquellos momentos que le metas más caña y de esta manera también vas a ir poco a poco construyendo esta eficiencia que te va a permitir ser, sobre todo, competitivo en cuanto a resistencia y también ser competitivo en los esfuerzos mucho más explosivos. Que es lo que queremos todos, que lo que queremos es que cuando nos ataca alguien en alguna subida, tener la reactividad de poder seguirle, ¿vale? Que dice nos ataca alguien, dice cualquier compañero de grupeta o lo que sea. Entonces, comidas sagradas, esto es lo más importante, ¿vale? Pre, intra y post-entreno. Esto, lo que rodea el entreno no se toca y esto es fundamental que lo metas, ¿vale? Antes, vamos a buscar, sobre todo, meter carbohidratos de fácil digestión, ¿vale? De fácil digestión, sobre todo, poca grasa, poca fibra y el objetivo es salir con el depósito lleno. Aquí te he metido los gramos por kilo de peso para que te hagas una idea, ¿vale? Esto va en función de la intensidad. Obviamente, a más intensidad, más cantidad de carbohidratos, ¿de acuerdo?
Después, durante el entreno, y me da igual, esto es un no negociable. Incluso menos, o sea, es un más no negociable que el preentreno. Esto es obligatorio. Has de llegar como mínimo a 60 gramos de carbohidrato por hora. ¿Por qué? Porque durante el entrenamiento tu cuerpo está mucho más predispuesto a captar esta glucosa de forma normal, no necesita disparar la insulina. Y el músculo tiene unos receptores de esta glucosa, que son los GLUT4, ¿vale? Que directamente van a la membrana de las células para captar esta glucosa de forma, sin necesitar que la insulina haga efecto, por así decirlo. Entonces, de esta manera estamos metiendo como glucosa gratis, sin que afecte metabólicamente al cuerpo. Así que aprovecha estos momentos cercanos al entreno para sacarle el máximo partido, meter suficientes carbohidratos y de esta manera ya no solo vas a potenciar este entrenamiento, este rendimiento, sino que además también vas a gastar menos glucógeno y por tanto te va a costar mucho menos recuperar y por tanto vas a poder generar más adaptaciones. Y esto es poco a poco un pez que se va mordiendo la cola, que al final lo que va haciendo es que pues cada vez vas mejorando, vas volviéndote más eficiente y pues obviamente tu cuerpo empieza a generar más adaptaciones y a sentir de verdad que, oye, pues el rendimiento cada vez va en aumento, ¿vale? Y luego, otra cosa importante, el postentreno, ¿vale? Esto sobre todo para aquellos días de más intensidad, de tirada larga, proporción 3:1, 3 gramos de hidrato por cada gramo de proteína. Punto, ¿vale? Y obviamente, pues cuanto antes mejor. No cabe, o sea, es lógica pura. Cuanto antes te lo tomes, antes lo vas a absorber, antes vas a recuperar. Punto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se reparte la pretemporada? Esto es muy importante, ¿vale? ¿Cómo repartimos la pretemporada? Me pongo aquí en pequeño, ¿vale? Sobre todo, de septiembre a octubre hay un periodo de transición en la que, pues poco a poco, el volumen al principio es un poco menor, vamos poco a poco cogiendo también un poco más de motivación, por así decirlo, ¿vale? Y lo que empezamos también es a meter más entrenamiento de fuerza. Esa primera transición de septiembre, que ha sido una primera toma de contacto, ¿vale? No puedes recortar. No puedes recortar, porque cuando hablamos de recortar, al final, tú ahora mismo lo que estás haciendo es metiendo bastante estrés al cuerpo, sobre todo las primeras semanas que empiezas a meter fuerza de manera más seria, ¿vale? Seguramente lo notes, después de un entrenamiento de esos, a la que empiezas a meter un poco de fuerza, te duran las agujetas varios días. Entonces, durante esas primeras 2 semanas, que son así de transición, olvídate de recortar, el peso ya volverá a su sitio, ¿vale? Ahí lo que has de asegurarte es de que el cuerpo poco a poco está volviendo a coger carrerilla, ¿vale? Pero al final venimos de parón y es importante. Entonces, a medida que el cuerpo va cogiendo esta carrerilla, ahí es cuando, pues a mediados de octubre o así, cuando de verdad es necesario, quien dice, esto obviamente depende del ciclo de cada uno, pero decimos así a nivel general. A principios de octubre, mediados de octubre, ahí es cuando de verdad nos ponemos también un poco con esa optimización de utilización de grasas cuando aumentamos bien el volumen de entrenamiento y de todo. Y ahí es cuando también nos podemos aprovechar para bajar algo de ese porcentaje de grasa, ¿vale? ¿Por qué? Porque es importante llegar bien fino, ¿vale? Sobre todo de cara a febrero, de cara a enero, de cara a marzo, ¿vale? Y aquí sí que es cierto que pone afinar, pero no me refiero a afinar de perder grasa ni nada por el estilo. Me refiero a afinar de, oye, vamos a afinar todo lo que ya hemos trabajado para asegurarnos de que funciona bien. ¿Vale? Entonces, a lo que iba, noviembre, más o menos, de noviembre a enero, lo que ahí vamos a meter es bastante más volumen y ahí empezamos a meter algo de series. ¿Vale? Aquí es donde se gana la temporada, donde puedes perder grasa y donde puedes mejorar ese rendimiento. Y todo se hace de una manera estratégica y sobre todo aprovechando esos días de mayor intensidad para no generar nada de déficit, sino que esos días de mayor intensidad y días clave nos aseguramos de meter suficiente estímulo y poder recuperar bien y poder aumentamos ese gasto energético todo lo que podamos, ¿vale? Y luego los días de menor intensidad, días de descanso, esos son los que aprovechamos para generar algo de déficit y empezar a perder grasa, ¿vale? Y luego ya por último tenemos esta segunda fase, bueno, esta tercera fase ya de la temporada, donde ahí suben la intensidad, obviamente hay que subir los hidratos y ahí lo que buscamos es, oye, vamos a mantener el peso todo lo que podamos, porque generalmente durante esta etapa también es cuando más estrés se acumula y poco a poco también vamos perdiendo masa muscular y ese no es el objetivo, ¿vale? Entonces, importante también, con esto, en función de la etapa, hay que ir modulando muy bien el tema de los carbohidratos, el tema de las proteínas y el tema de las grasas. Obviamente, a mayor intensidad, más carbohidrato. Entonces, aquí lo clave y lo que quiero que entiendas es que tú tienes dos vías energéticas, la de las grasas y la de los carbohidratos.
Ambas son esenciales y es clave que entiendas que una la tenemos de forma ilimitada, por así decirlo, en el cuerpo, que es la grasa, y luego, por otro lado, tenemos algo que es súper limitado, que son los carbohidratos, que son los que nos permiten meterle más caña, ¿vale? Entonces, aquí, cuando yo hablo de asegurarnos de que adaptamos lo que comemos en función del tipo de entrenamiento, me refiero exactamente a esto. Que si tú tienes un día de alta intensidad, no vayas con los depósitos de glucógeno lo más bajos posible, porque ahí lo que vas a hacer va a ser reventar. Te va a dar una pájara de la leche y no vas a poder llegar a ningún lado. En cambio, si tú tienes un entrenamiento de baja intensidad y quieres ir, pues eso, con los depósitos de glucógeno bajos, mira, te lo puedo comprar, ¿vale? Yo, en vez de ir con los depósitos de glucógeno bajos, lo que digo es, oye, vale, a lo mejor ese día vas más estresado o lo que sea y por lo que sea, pues el pulso lo tienes disparado. Vamos a asegurarnos de meter suficiente hidrato, ¿vale? Pero vamos a intentar mantener las pulsaciones lo más bajas posible, que de esta manera sí que le vamos a sacar más partido y vamos a movilizar mucha más grasa, ¿vale? La clave y lo que quiero que te quedes es que si recortas hidratos para bajar de peso, lo que vas a pagar es el motor eléctrico. Se te van a olvidar el tema de meterle, de tener chispa, de ser reactivo y de meterle potencia, ¿vale? Y lo único que vas a conseguir va a ser entrenar peor, recuperar peor y en vez de perder grasa, sobre todo vas a perder masa muscular, ¿vale? Entonces, sí, vas a bajar en la báscula, pero lo que estás perdiendo es motor. Entonces, lo que has de hacer es, oye, vamos a centrarnos en comer según lo que hagas ese día y aprovechar esos días de menor intensidad para perder grasa y aquellos de más intensidad para construir. Porque recortando a secas y sin teniendo en cuenta el contexto, solo te vas a desgastar, ¿vale? Y esto otra cosa importante, tu estómago también necesita una pretemporada. Mucha gente empieza ya diciendo, bueno, pues ¿sabes qué? Empiezo ya, tengo la carrera a dos semanas vista o a un mes vista, voy a empezar a meter 90 gramos de hidrato. Y sí, a lo mejor lo tolera bien, pero te aseguro yo que absorbe un 40%, un 50% como mucho. Entonces esto es algo que poco a poco hay que ir adaptando y hay que ir trabajando, ¿vale? Porque al final tú puedes calcular 90 gramos de hidrato por hora, ¿vale? Pero si tu intestino no está acostumbrado, o lo vomitas, o lo que hemos dicho, no lo asimilas bien, o te cagas, o lo que sea, ¿vale? Y al final la tolerancia es algo que se entrena. Entonces, subiendo poco a poco y sobre todo aprovechando esas tiradas largas más en invierno, ¿vale? Y ahora te quería contar el caso de José, ¿vale? Literalmente con José hemos puesto en práctica todo esto que hemos comentado, ¿vale? José es un tío de 40 años, ¿vale? Que en vez de recortar para afinar antes de tiempo, se centró primero en construir y afinó después. Y esto es muy sencillo porque vino a nosotros más o menos con, a lo mejor, con una carrera de eso, de 4 etapas a 2 meses vista. Y lo que le dijimos fue, oye, vale, como mucho nos vamos a centrar en las primeras 3 semanas en mirar de afinar un poco, ¿vale? Pero como mucho eso. Luego nos vamos a centrar en maximizar al máximo ese rendimiento y en maximizar todas esas adaptaciones. Y luego cuando acabemos, ahí sí que sí vamos a aprovechar para empezar a perder grasa. Y literalmente gracias a eso, gracias a esa distribución y a esa estrategia, quedó tercero en una vuelta de 4 días. Tercero máster de la general. Y obviamente tras 2 corredores de élite. Sí que es verdad que se le escaparon por 2 minutos, pero por un fallo técnico que tuvo de que se equivocó en una curva. Pero bueno, ahí tampoco lo vamos a tener en cuenta. La cosa es que tuvo vatios y fue de menos a más. Entonces, y sobre todo, aquí os he puesto lo que nos dijo. Oye, no me desinflé en ningún momento. ¿Por qué? Porque supimos cómo trabajar todo esto y porque llegamos con una estrategia clara de cuántos gramos por hora tenía que meter. Entonces, esto es importante, ¿vale? ¿Qué es lo que necesitas ahora mismo para empezar mañana, para empezar a notar estas mejoras? Pues, sobre todo, asegura una buena cantidad de proteína, ¿vale? Pero no te pases. Con llegar a 1,6 tenemos más que de sobra, ¿vale? Adapta muy bien los hidratos en función del tipo de día y toma las grasas como un extra. Las grasas es lo último que importa. Lo último, ¿vale? Simplemente con esto ya vas a empezar a notar mejoras. Y ahora otra, si metes esta cosa del pre, el intra y el post-entreno, que son sagrados, ya vas a volar en ese sentido. Y sobre todo también a nivel de intra, sube los gramos por hora poco a poco, ¿vale? Pues oye, empieza a lo mejor metiendo algo sólido, luego ves transicionando a algo semisólido, algún gel o lo que sea. Y acompáñate siempre de isotónico, ¿vale? Y sobre todo, si pierdes grasa, que sea en noviembre, que sea en octubre, noviembre, diciembre, más o menos en esas fechas, ¿vale? Y sobre todo con un déficit suave, no olvídate de recortar los carbohidratos y bajar a punta pala, porque es que no tiene ningún sentido. Y te va a pasar lo que ya te ha pasado varias veces. Y sobre todo,
esto es lo más importante de todo. Mide vatios y las sensaciones, cómo te estás tú sintiendo. ¿Por qué? Porque si tú tienes unas malas sensaciones, ¿de qué cojones te sirve perder peso? ¿De qué cojones te sirve dar 2 kilos menos? Si no lo estás traduciendo en más vatios, si no lo estás traduciendo en mejorar estas sensaciones, en sentirte más ligero. Entonces, esto es clave. Asegúrate de que das en los vatios y asegúrate de que le sacas el máximo partido a ese entrenamiento. ¿Vale? Sobre todo, para cuadrarlo, ¿vale? Esto es un ejemplo de estos de 70 kilos, si le quieres hacer una captura, perfecto, ¿vale? Pero, oye, al final, el principal objetivo es que lo tengas todo asimilado en ese sentido, que tú sepas exactamente qué es lo que necesitas y qué es lo que al final te permite llegar a conseguir todas esas mejoras, ¿vale? Todo esto nosotros lo hacemos a través de una aplicación y de hecho es como hemos trabajado con José. Ahí nosotros en función del día lo que hacemos es adaptar muy bien en función de todo el entreno que tenga. Y gracias a eso pues conseguimos pues que la adherencia se mantenga, que los entrenos vayan de lujo en ese sentido y que a nivel de recuperación pues obviamente sea algo que empieces a notar estas mejoras. ¿Vale? Y todo eso es lo que vamos trabajando. Vamos trabajando semana a semana. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de que consigas estos resultados. Porque lo de te envío una pauta y la sigues durante 3 semanas, para una persona sedentaria que no entrena o que entrena y va al gimnasio y ya está, vale, está bien. Pero tú, que tienes entrenos de V2 Max, que tienes entrenos de FTP, que tienes entrenos que te casques 4 horas fácil los fines de semana, que el día más suave es de 2 horas de rodaje. Eso a ti no te vale con tener el típico menú de 3 semanas. Tú lo que has de ir es ir día a día y preguntándote verdaderamente qué es lo que necesitas. Porque gracias a esto, poco a poco vas a ir sacándole el máximo provecho. Y es lo que hemos comentado, ya nos gusta sacar tiempo para entrenar, pues coño, vamos a sacar el máximo partido. ¿Vale? Entonces ahora mismo, lo dicho, tienes 6 meses por delante, ¿vale? Y sobre todo, ahora es el momento más importante para empezar a rendir de cara a final de año. ¿Vale? Es decir, principios de enero, principios de febrero. Entonces, guárdate la tabla esta que hemos visto antes de gramos por kilo de peso y empieza por ahí. Y si quieres que te lo montemos entero, nosotros, entrar dentro del programa y conseguir las mejoras como has visto con José o como seguramente ya hayas visto por Instagram o por cualquier lado, ¿vale? Como la forma en la que trabajamos y todo, seguramente ya estás al día. Si no, oye, te dejo aquí abajo el enlace, ¿vale? A nuestra página directamente, nutricionaldelda.com. Ahí vas a ver literalmente cómo trabajamos, vas a encontrar un vídeo y también vas a encontrar también varios testimonios de atletas que seguramente estaban como tú y que decidieron dar el paso y bueno, pues ahí vas a ver todas las mejoras que han conseguido. Oye, que tú te sientes identificado, ¿quieres dar el paso? Perfecto. Y si no, pues oye, toma nota sobre este vídeo y de verdad, ponlo en práctica que te aseguro que va a ser un antes y un después. Que vaya muy bien y a meterle mucha caña.